Hola amigos, bienvenidos a Arisa Comics. Aquí les traigo Action Comics número 1098, con guión de Mark Waid y arte de Patricio Del Peche y Skylar Patridge. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Superboy, Booster Gold, Mary Marvel y Martian Manhunter observando el enorme hueco en el piso del granero de los Kent. John comenta que nunca antes la ausencia de algo le había parecido tan amenazante. Booster Gold comprende que Epoch no se dirigió a la granja de los Kent para enfrentarse a ellos, sino con el propósito de apoderarse de la nave que trajo a Superboy a la Tierra. Clark pregunta sobre la gravedad de la situación, y Martian Manhunter responde que todo depende de la cantidad de tecnología que Epoch logre aprovechar. Explica que, al provenir de un futuro lejano, Epoch es capaz de crear armas de un poder inimaginable si cuenta con los recursos adecuados, y que esa nave es justo el tipo de recurso que necesita. John se disculpa con Clark y le pide hablar a solas con Booster y Mary. Mientras se alejan, Clark nota que los tres intentan ocultar su alarma. Él también se encuentra aterrado, a pesar de que apenas conoce a Epoch. Booster les dice a los demás que, debido a los daños causados en los circuitos temporales de Epoch, este se encuentra varado al igual que ellos, por lo que deben localizarlo. Propone iniciar la búsqueda en el norte, pero Mary le advierte que Epoch todavía tiene la capacidad de teletransportarse y podría estar desmantelando la nave en cualquier rincón del planeta. Agrega que, por el momento, continuarán protegiendo a Clark, y le recuerda lo que está en juego en esta situación. Martian Manhunter advierte que, si Epoch llega a matar a Superboy utilizando tecnología kryptoniana, la pérdida de Superman resultaría el menor de los problemas, ya que semejante paradoja podría destruir la realidad misma. Como comentario, el trío había ingresado en la corriente temporal con el propósito de buscar a Superman, quien había desaparecido al final de DC-KO número 5. Más tarde, Clark explica a sus padres que John necesita comprender mejor a qué tipo de amenazas se enfrentan, por lo que deben conocer todos los detalles sobre el cohete para estar preparados ante cualquier eventualidad. Jonathan expresa que todo esto resulta excesivo, refiriéndose a los marcianos y los viajes en el tiempo. Martha añade que, hasta hace unos meses, la mayor de sus preocupaciones era simplemente la cosecha de otoño. Martian Manhunter admite que no le es posible tranquilizarlos, debido a que el peligro es real, estando todos en riesgo, y de manera especial su hijo. Por ello, les pide que relaten todo lo que saben acerca de la nave desaparecida, desde el principio, y sin omitir ningún detalle. Jonathan accede. Le cuenta que él y Martha pasaron muchos años intentando concebir un hijo. No había nada que desearan más en el mundo que formar una familia, pero al no poder lograrlo, la situación casi lo destruye. Le causaba un profundo dolor ver a Martha, quien había nacido para ser madre, privada de su más grande sueño. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Vieron caer un objeto cerca de la granja. Se trataba del aterrizaje de Clark, y únicamente ellos fueron testigos. Mientras Martha se encargaba de calmar al bebé, él procedió a inspeccionar el cohete. Entendió que el artefacto no parecía provenir de la Tierra, pues presentaba un diseño enteramente alienígena, carente de controles, medidores o cualquier elemento reconocible. En su interior no había ni agua ni comida, únicamente mantas de bebé y trozos de vidrio rotos a causa del impacto. Al contemplar la felicidad de Martha, Jonathan sintió que la nave carecía de importancia, pues toda la luz provenía de su esposa. Aunque era consciente de que debían avisar a las autoridades, se negó a entregar al niño a burócratas que podrían llegar a encerrarlo y a realizar experimentos con él. Estaba cerca de anochecer, por lo que decidió ocultar la nave de manera temporal para luego regresar en secreto con una plataforma. Confiaba en que, si conseguía esconder el cohete de forma adecuada, nadie podría vincular el hallazgo con la llegada de Clark. Mientras regresaban a su hogar, acompañados de Clark, Jonathan pensaba que todo había sucedido por una razón, y que estaban destinados a encontrar a ese bebé, aunque conservar al niño no dependía exclusivamente de ellos. Martha agrega que al día siguiente se daría inicio a la fase más arriesgada del proceso. Al tratarse de un pueblo tan pequeño, no era posible hacerlo pasar por un hijo propio, y la legislación de la zona les obligaba a entregarlo a los servicios de acogida, mientras se desarrollaba la investigación correspondiente. Jonathan tenía temor de que el niño fuese entregado a otra pareja en lugar de a ellos. Al acudir a la oficina de registro, se les dijo que no figuraban en el sistema y que existían otras familias de acogida con mayor experiencia. A su favor, solo contaban con la reputación del apellido Kent, sus contactos y el evidente afecto que mostraban hacia el bebé. Tras informarles de que recibirían una llamada por la mañana en caso de ser seleccionados,
Aquella se transformó en la noche más larga de sus vidas. Pero el Señor les sonrió en aquella ocasión. Marta cuenta que finalmente se les concedió la autorización para solicitar la adopción formal de Clark, describiéndolo como la bendición más grande que ha recibido su hogar. A Jonathan siempre le agradó curiosear con todos los objetos a su alcance, y fue incapaz de dejar la nave en paz. Jonathan reconoce que el cohete se asemejaba a una caja de rompecabezas, repleta de controles alienígenas imposibles de comprender, sin que pudieran descifrar si se trataba de registros, interruptores o depósitos de combustible. Solo en el momento en que permitió que el pequeño Clark estableciera contacto con el artefacto, emergió un cristal que procedió a hablarles. Marta relata que, a pesar de que ni ella ni Jonathan lograban comprender el idioma, consiguieron constatar por fin el lugar de origen de Clark, lo cual fue algo asombroso. Ambos se encontraban fascinados ante esa revelación, pero Clark era incapaz de desviar la mirada del holograma. Jamás pudo apartar la vista de aquella luz. Durante años, cada vez que requerían calmar al niño, era suficiente con extraer el cristal de su escondite. Eran plenamente conscientes de la enorme fortuna que poseían. Mientras el resto de las personas se cuestionaba la existencia de vida fuera de la Tierra, ellos sostenían la respuesta entre sus brazos, pero con el constante temor de que alguien acudiera, en el futuro, a reclamarlo. Mary, después de secarse las lágrimas, pregunta sobre el paradero del cristal, sugiriendo la posibilidad de emplearlo para localizar el rastro de la nave. Clark indica que el objeto se encuentra guardado en su habitación y se ofrece a ir por él, pero John le pide que aguarde, ya que existe una información que la familia debe conocer de antemano. John explica que Clark procede de un mundo situado a millones de años luz de distancia, llamado Krypton, y les pregunta a los Kent en qué medida temen la posibilidad de que su gente acuda algún día a reclamar a Clark. Jonathan contesta con tristeza que es un temor que experimentan cada día de sus vidas. John lo tranquiliza y le asegura que no debe albergar temor alguno, debido a que eso jamás llegará a ocurrir, puesto que Clark ya ha encontrado su verdadero hogar. Mientras Clark y sus padres se funden en un abrazo, Michael le recuerda a John la norma existente sobre no revelar demasiada información. John replica que las reglas pueden romperse, y Michael le dice que es un viejo sentimental. Superboy busca el cristal entre sus prendas de ropa interior y le pide a Mary Marvel que lo cuide. Le detalla que, a pesar de que resulta un sentimiento complejo de describir, se siente muy cómodo cuando se encuentra cerca de él. Mary recibe el cristal y comenta que pesa más de lo que creía. Agrega que cree que Booster podría rastrearlo hasta su punto de origen, ya que es más inteligente de lo que aparenta a simple vista. Clark utiliza su supervelocidad para cambiarse de ropa y le agradece por estar con él, aunque reconoce que su presencia representará un inconveniente a partir del lunes. Mary entiende lo que quiere decir y le pregunta, riéndose, si se encontrará con Lana. Ante la agitación de Clark, Mary lo tranquiliza, aclarando que no tiene intenciones de coquetear con él, sino que simplemente está pensando como una hermana mayor. Clark le cuenta que Lana debe encontrarse enojada con él debido a lo sucedido en la Expo de Metrópolis, donde se vio obligado a convertirse en Superboy para salvarlos a ellos, lo cual hizo que pareciera que la había abandonado. Añade además que ella únicamente centra su atención en Superboy y no en Clark. Mary, dirigiéndole una mirada pícara, le pregunta si está seguro de eso. A la mañana siguiente, en la escuela secundaria de Smallville, Clark le dice a Mary que no comprende el plan. Ella le asegura que lo comprenderá una vez que sea mayor, y le pide que le siga la corriente. Lana se aproxima a ellos, y Mary le dice a Clark que la salude. Clark se disculpa por lo que ocurrió en la exposición, y le pregunta si recibió los mensajes que le envió. Agrega que su ausencia se debió a que le cayó mal el helado. Muy seria, Lana sigue de largo sin detenerse, diciendo que no le llegó ningún mensaje y que no le interesan sus excusas. Sin embargo, al ver a Mary, se detiene y le pregunta si es nueva en la escuela. Mary, abrazando a Clark, le responde que es amiga de la familia Kent, que viene de Filadelfia y que está pensando en mudarse por la zona. Añade que el señor Kent convenció al director para dejarla ir ese día con Clark para ver cómo es la escuela. Mary agarra del brazo a un Clark todo colorado, mientras dice que está segura de que la escuela de Smallville le va a gustar. Lana, visiblemente incómoda, se despide de ellos con una sonrisa, ofreciéndose a ayudarla en lo que necesite, y le pregunta a Clark si todavía sigue en pie lo de estudiar juntos el próximo jueves. Antes de que Clark pueda responder, Mary contesta por él diciendo que solo lo hará si tiene tiempo libre. Lana se aleja, echando humo, y Clark suspira aliviado. Mary, sin dejar de sonreír, le dice que es muy tierno a su edad. Durante la clase, Clark permanece todo el tiempo distraído,
y los profesores le piden que ponga atención. Mientras tanto, en la granja, Booster Gold les pide a los Kent que mantengan la calma y se queden con él, mientras John se encarga de las labores del día. Epoch podría intentar hacerle daño a Clark atacando a su familia. Martha pregunta qué pueden hacer, y Booster le responde que en realidad no pueden hacer nada. Jonathan le recuerda a Michael que Clark es su hijo, y que, aunque agradecen la ayuda, la seguridad de Clark es responsabilidad suya. Booster pregunta cómo se comporta Clark de joven, y quién le enseña a ser un héroe. Martha le responde que nadie puede hacer eso por él, ya que es un camino que debe recorrer solo, equivocándose y aprendiendo. Booster sonríe con la explicación y comenta que el Clark de su época es el hombre más maduro que conoce, por lo que le cuesta trabajo imaginárselo aprendiendo a ser héroe. En ese momento, el cristal suelta una descarga que lo golpea. Booster dice que eso fue a propósito, pero Jonathan lo duda. Booster reconoce su mentira, pero, con el aparato en la mano, revela que ya tienen todo lo necesario. Más tarde, el grupo atraviesa el cielo a toda velocidad. Martian Manhunter les pide a los demás que sean discretos, pues prefiere que pasen desapercibidos en esta época. Booster Gold siente una ligera atracción y les dice que lo sigan. Señala una construcción vieja y dice que el enemigo está dentro de esa granja abandonada. Superboy le pregunta si está seguro de eso, porque no ve a Epoch por ningún lado. Martian Manhunter dice que tal vez esté usando el camuflaje de la nave de Clark, y agrega que, aunque su visión de rayos X no puede ver cosas invisibles, él puede detectar el calor. Dentro de la casa, Epoch está haciendo justo lo que temían. Ya empezó a armar un blaster, pero antes de atacar, el equipo decide que necesitan un plan. Dentro de la granja abandonada, Epoch comenta que, aunque el vehículo funciona con energía solar de Krypton, puede serle de utilidad. Piensa que nunca antes ha matado a un niño y cree que la experiencia va a ser muy divertida. En ese momento, Superboy entra rompiendo el techo de la casa y lo reta. Epoch le dispara un rayo de radiación solar roja, seguro de que lo matará al instante, pero el disparo casi no le hace nada. Epoch se queda confundido por el fallo de su ataque, hasta que el supuesto Superboy revela que en realidad es Martian Manhunter y le advierte que cometió un error en sus cálculos. Si aprecias lo que hacemos en Riose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Viril Docs Column. Mary Marvel, Booster Gold y Superboy entran rompiendo la pared que está detrás de Epoch para sacarlo de la casa, mientras Martian Manhunter le revela al villano que él no es de Krypton. Logran derribar a Epoch y Clark les pide a sus compañeros que no dejen de golpearlo. Epoch les responde que pueden gastar toda la energía que quieran, presumiendo que su armadura es tan resistente como Superboy. Luego ataca a Martian Manhunter, mientras les advierte que los destruirá con sus ataques. Clark intenta romper la armadura de Epoch, sin éxito. Luego, Epoch atrapa a Mary Marvel, Martian Manhunter y Booster Gold con una red de luz, burlándose de que ese aparato sirve igual para el control de plagas. Después, le pregunta a Clark si sabe lo mucho que va a estorbar en sus planes cuando crezca, diciéndole que solo necesita un disparo para borrarlo del futuro y evitarse problemas. Mientras lo aplasta, le dice que ni le hable de paradojas temporales. Se declara el señor del tiempo y asegura que para alguien como él, esos son solo meros contratiempos. Epoch continúa amenazando de muerte a Clark y a sus amigos. Finalmente, le revela que no le gusta que lo ataquen con armas arcaicas, y que por eso también va a matar a sus padres. Al oír eso, Superboy se llena de ira, se suelta, lo agarra y lo sube a la fuerza hacia el cielo. Epoch le asegura que no tiene la fuerza suficiente para vencerlo, pero se sorprende al ver lo que Clark intenta hacer. Superboy le responde que su error fue amenazar a sus papás, y empieza a romperle el traje. Epoch reacciona con pavor al ver que la armadura de contención se rompió. De pronto, en el cielo se produce una explosión roja que lanza a Epoch y a Superboy en direcciones contrarias. Booster Gold felicita a Clark y le dice que acabaron con el enemigo. Mientras se desintegra, Epoch lo niega diciendo que este no es su fin. Mary Marvel ve que los teletransportadores de Epoch siguen funcionando, pero se distrae al ver a Superboy caer sin control. Logra atraparlo en el aire antes de que choque contra el suelo y le pide que se calme. Superboy pregunta por qué estaba cayendo. Todos miran la escena muy sorprendidos. Superboy intenta volar varias veces y les pregunta por qué no puede hacerlo. Dice que le duele todo el cuerpo, que ya no puede escuchar a su papá y que tampoco puede ver a través de las cosas. Con la nariz sangrando,
pregunta qué le hizo Epoch y les revela a todos la gravedad de la situación. Todos sus poderes han desaparecido. Finalmente, mientras el grupo se queda totalmente confundido, se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Sin Poderes. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me gustó porque, aunque empiece con una amenaza enorme, con Epoch robándose la nave de Clark y poniendo en riesgo hasta la línea temporal, lo que más pesa no es el peligro cósmico, sino la parte de los Kent. Todo el recuerdo de Jonathan y Martha encontrando al bebé, llevándolo a casa y viviendo con ese miedo de que algún día alguien pudiera quitárselos, es lo que más se siente. No es solo volver a contar el origen de Superman, es verlo desde el lado de dos personas que querían ser padres con todo el corazón y que, de pronto, reciben a este niño como una bendición, pero también como una responsabilidad gigante. Y ahí creo que el número funciona muy bien, porque Clark no se siente importante solo por venir de Krypton, sino por la forma en que fue criado. Incluso el detalle de la adopción formal me dejó pensando. Por un lado tiene sentido que en un pueblo pequeño no pudieran simplemente inventarse que Martha tuvo un bebé de la nada, pero por otro lado no sé si me convence del todo comparado con versiones más clásicas, donde los Kent lo ocultaban de otra manera. Es una decisión curiosa, y siento que depende mucho de cómo cada uno prefiera entender el origen de Clark. También me gustó ver a Mary, Buster y John conviviendo con un Clark adolescente. Mary ayudándolo con Lana fue muy divertido, casi como una hermana mayor metiéndose donde nadie la llamó, pero justo por eso funciona. Buster tiene sus momentos torpes, aunque también se le nota cariño. Y John aporta esa parte más tranquila y emocional, sobre todo cuando decide decirles a los Kent que Clark ya encontró su verdadero hogar. Con Epoch, en cambio, me pasa algo raro. Como amenaza sí funciona, porque su plan es peligroso y la idea de usar tecnología kryptoniana contra Clark tiene peso. Pero como villano no me deja demasiado. Es cruel, habla de matar a un niño como si fuera un juego, y eso lo vuelve desagradable, pero no necesariamente memorable. A rato se siente más como el malo que tocaba enfrentar en este número, que como alguien realmente fuerte. Eso sí, el final levanta mucho la expectativa. Que Clark pierda sus poderes puede salir muy bien, pero también puede sentirse demasiado fácil. No es la primera vez, pero me queda una pregunta. ¿Fue la armadura de Epoch, la nave, la energía solar roja o algo relacionado con la paradoja? A ver cómo sale Clark de esta. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.